Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar resolviendo problemas. En este caso, el siguiente problema nos dice tres cargas puntuales de 8 nanocoulombs, 3 nanocoulombs y menos 5 nanocoulombs están colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la fuerza total sobre la carga de 3 nanocoulombs? Y vamos a proceder de manera similar a lo anterior. Primero vamos a colocar los datos que nos da el problema. Estos datos indican que hay tres cargas, la carga Q1 que va a ser igual a 8 nanocoulombs, una carga Q2 que va a ser igual a 3 nanocoulombs y una carga Q3 que va a ser igual a menos 5 nanocoulombs. El problema no nos lo indica, pero nosotros sabemos que en base a lo que tenemos por las longitudes del triángulo, de cada uno de los catetos del triángulo rectángulo, pues podemos conocer las coordenadas. Para conseguir eso tenemos que establecer también un sistema de referencia. Este sistema de referencia es el que estoy dibujando. Vamos a colocar a la carga Q3, que es la que el problema nos indica, que es la que nos interesa para saber cuál es el valor de la fuerza que está actuando sobre ella debido a las otras dos cargas. Así como colocamos las cargas Q1, Q2 y Q3, también vamos a colocar los puntos P1, P2 y P3 que representan las posiciones de cada una de ellas. En el caso de la primera carga, observamos que se encuentra a 3 metros sobre el eje Y no está desplazada en el eje X, por lo tanto sería la coordenada 0,3. En el caso de la carga Q2 de 3 nanocoulombs, la colocamos en el origen y finalmente la carga de menos 5 nanocoulombs está colocada a 4 metros sobre el eje X de nuestra carga Q2. Entonces sería 4,0. El problema, como no nos indica algún medio en particular como aceite, agua destilada, alcohol, o alguna mica, cerámico, plástico, vidrio, entonces vamos a considerar que la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ya tenemos todos los datos que el problema nos da. Algo más que podemos hacer pues es escribir la fórmula de la fuerza eléctrica, que es la fuerza eléctrica es igual a la multiplicación de dos cargas por la constante K sobre la distancia que separa estas cargas al cuadrado y multiplicado por un vector que indica la dirección de la acción de esta fuerza. Para resolver este problema, nosotros vemos que en nuestra fórmula pues, solamente están involucradas dos cargas, cosa que nos va a complicar un poco el problema, pero es de manera muy sencilla. En un primer caso vamos a considerar la carga que nos interesa, que es la de 3 nanocoulombs, y vamos a utilizar alguna de las otras dos, ya sea la carga Q1 o la carga Q3. Una vez que encontremos la fuerza de la interacción entre esas dos cargas, vamos a calcular la fuerza debida a la carga Q3 y la otra carga. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. En un primer caso, encontrar la fuerza debida a las cargas Q1 y la carga Q2. Eso implicaría una constante K, la carga Q1, la carga Q2, todo dividido entre la distancia que las separa y multiplicadas por un vector que indica la dirección de esta fuerza. Vamos a ponerle un subíndice 1 que solamente indica que es por la interacción de las cargas Q1 y Q2. Por otro lado, algo que también vamos a tener que hacer es encontrar la fuerza eléctrica entre las cargas 2 y 3
y entonces aquí involucraríamos a la constante k, la carga 1, la carga 2, todo dividido entre la carga 3, perdón, todo dividido entre la distancia que la separa al cuadrado y multiplicado por un vector en la dirección de esa fuerza. En este caso vamos a ponerle un subíndice 3 a esta r para diferenciarla de la otra. Lo siguiente, para poder resolver este problema, pues nos faltaría encontrar los valores de R1 y R3. Para el caso, eso lo vamos a hacer en esta sección. Para el caso de encontrar el valor de R1, vamos a irnos a nuestro pequeño dibujito que tenemos aquí, y entonces podemos observar que si partimos del origen de las coordenadas, es decir, este puntito va a ser el punto P2, si partimos del origen de las coordenadas hasta el punto P1, estaríamos recorriendo un primer vector que es el que representa al punto P1, y vamos a escribirlo aquí. Ese punto P1 tiene coordenadas 0,3. Ahora bien, una vez que estamos en el punto P1, nosotros queremos saber qué efecto va a tener el punto P1 sobre el punto P2, que es la carga que nos interesa en este ejercicio. Ambas cargas tienen valores positivos, por lo tanto la fuerza que va a experimentar la carga ubicada en el punto P2 va a ser de repulsión, y entonces la fuerza tendría que ir dirigida hacia abajo. Y eso representaría nuestro vector R1. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el punto de origen, es decir, el punto P2, y recorremos hasta P1, estaríamos recorriendo el vector que va desde el origen hasta 0,3. Y después, si a ese vector le sumamos nuestro vector R que acabamos de definir, estaríamos regresando al punto P2, cuyas coordenadas son 0,0. Al despejar, tenemos entonces que el vector R1 es igual a 0,0 menos 0,3, y entonces este vector 1 o este vector R1 va a ser igual a 0, menos 3. La magnitud de este vector R1 entonces es 3, y el vector unitario que nos indica la dirección de este vector va a ser 0, menos 1. Y listo, ya encontramos el primer dato que nos faltaba. Una forma para saber que estamos en lo correcto, ya dijimos que el vector R1 unitario tiene que ser la dirección hacia la cual se dirige la fuerza. Y es cierto, se dirige hacia el eje de las Y negativas, como lo que representamos en nuestro dibujito, ya que va dirigido hacia la parte inferior o hacia abajo. Entonces ya tenemos todo lo necesario para sustituir en nuestra fórmula. Entonces la fuerza eléctrica entre las cargas Q1 y Q2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga Q1, cuyo valor son 8 nanocoulombs, o 8 por 10 a la 9, por 10 a la menos 9, por la carga Q2, que tiene un valor de 3 por 10 a la menos 9, y todo dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado, que ya quedamos que es de 3
al cuadrado y multiplicado por el vector de dirección, que es el 0, menos 1. Al hacer las operaciones nos quedaría que el valor resultante es 24 por 10 a la menos 9 24 por 10 a la menos 9 en la dirección 0, menos 1, o lo cual es igual a menos 24 por 10 a la menos 9 en dirección J, y esto en unidades de Newton. Con eso llegamos al primer resultado que nos interesa. Nos faltaría encontrar ahora el valor de nuestro vector R2. Para encontrar el valor del vector R2, ahora nos vamos a basar de nueva cuenta en nuestro dibujito, y lo que podemos observar es que la fuerza que va a ejercer la carga de 5 nanocoulombs sobre la de 3 nanocoulombs va a ser de atracción. Por lo tanto, el vector R para la interacción entre ellos dos va a estar dirigido hacia la derecha. Por lo tanto, si nosotros nos ubicamos en el origen, que sería el punto 0, 0, y recorremos el vector R, estaríamos llegando a la posición donde se encuentra nuestro vector de la carga de menos 5 nanocoulombs. Entonces tendríamos para este caso que partimos del origen de las coordenadas, que sería el punto 0, 0, recorremos el vector R3 y estaríamos llegando a el punto 4, 0. Por lo tanto, este vector R3 tendría que ser igual a 4, 0. La magnitud del vector R3 de igual manera serían 4 metros, y el vector unitario que va en la dirección de la fuerza ejercida entre las cargas 2 y 3 va a ser el 1,0. Con esto ya tenemos los datos necesarios para sustituir en nuestra fórmula. La fuerza eléctrica que existe entre las cargas 2 y 3 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicada por la carga Q2, que es de un valor de 10 por 10 a la menos 9, multiplicada por la carga de 5 por 10 a la menos 9. Todo esto dividido entre la distancia que lo separa, que sería 4 al cuadrado, y multiplicado por el vector de dirección, que es 1,0. De ser esto correcto, vamos a realizar las operaciones, y entonces de realizar las operaciones tendríamos que el valor de la fuerza entre las cargas 2 y 3 es igual a 8.43 75 por 10 a la menos 9, y esto en la dirección 1,0, o lo que es igual a 8.4375 por 10 a la menos 9 en dirección de las X positivas y newtons. Ya casi tenemos terminado el problema. Encontramos el valor de estas dos fuerzas, y entonces lo que nos restaría, el resultado que hemos encontrado son la interacción de dos fuerzas. En el primer caso es la fuerza que existe entre las cargas Q1 y Q2, y la fuerza que existe entre las cargas Q2 y Q3. Estos fueron los valores que obtuvimos, los cuales pues ahora vamos a sumar para encontrar la fuerza total.
La fuerza total va a ser igual a la suma de las fuerzas entre la carga Q1 y Q2 más la fuerza entre las cargas 2 y 3. Eso entonces será igual a menos 24 por 10 a la menos 9 en dirección J más 8.4375 por 10 a la menos 9 en dirección X. Todo esto es en unidades de newtons. Lo podemos reordenar escribiendo que 8.4375 por 10 a la menos 9 en dirección de las X positivas menos 24 por 10 a la menos 9 en dirección J. Y eso es en newtons. Hasta aquí ya tendríamos un resultado preliminar. Vamos a escribirlo como la representación de magnitud y dirección, y entonces tendríamos que la fuerza total o la magnitud de la fuerza total va a ser igual a elevar cada uno de estos al cuadrado y sacar raíz del resultado, que sería igual a 25.44 por 10 a la menos 9 en unidades de newton. Por otro lado, otra cosa que podemos obtener es la dirección. La dirección de la fuerza total va a ser igual vamos a hacer el cálculo. Podemos utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas que ya conocemos, función seno, coseno o tangente. El resultado al que debemos llegar es 285.37 grados. Y este sería el resultado. Como podemos ver, cuando tenemos más de dos cargas que intervienen en uno de estos problemas, podemos considerar primero la interacción que hay entre una pareja de ellas y después la interacción que hay entre alguna de las otras cargas. Lo importante aquí es que siempre nos centremos en alguna de las cargas que nos interesa. Algo aquí que podríamos mencionar, si recuerdan, lo que teníamos era un triángulo rectángulo y estábamos interesados en la carga Q2. En un primer caso analizamos el efecto que tenía en la carga Q1, que dijimos que iba a ser la de la parte superior, y vimos que la fuerza eléctrica, ya que ambas cargas eran positivas, pues se dirigía hacia abajo. Por otro lado, cuando examinamos la interacción que había con la carga Q3, que es la que acabo de marcar, ahora observábamos que la carga Q2 tenía un valor positivo, mientras que la carga Q3 era un valor negativo. La fuerza o la acción que iba a tener ahora era de atracción, y entonces la carga Q2 se tendría que acercar o dirigir hacia la carga Q3. ¿Qué implicaría esto? Bueno, que al sumar ambas cargas, pues el resultado tendría que estar dirigido, tendría que estar dirigido en un sentido que fuera similar al de estos dos valores. Como ya vimos en el caso de la carga, de la interacción entre las cargas 1 y 2, pues tendría que ir dirigida hacia abajo, mientras que en el caso de las cargas 2 y 3 iba a mostrar que iba a ser dirigido hacia la derecha. El resultado tendría que ser algo así como nuestra línea en rosa. Si nosotros medimos el ángulo que hay con respecto de las X positivas de esta línea en rosa, pues el resultado sí es el aproximado de los 285 que estamos viendo aquí, ya que en el eje de las Y es negativo, pues el ángulo es de 270. Entonces esto nos puede dar una idea de que estamos bien en nuestro problema.
¿Qué otra cosa es importante que observen? Bueno, que tuvimos que dividir el cálculo en dos partes, dos interacciones entre una pareja de cargas y luego la otra pareja, siempre tomando en consideración que había una carga que nos interesaba, que en este caso era nuestra carga Q2. Si tuviéramos una última carga en algún otro punto, una Q4, pues de igual manera tendríamos que hacer un cálculo más y escribir ahora la interacción que hay entre las cargas 2 y 4, y así sucesivamente hasta completar con el total de las cargas que tuviéramos. Bueno, esto sería todo por este video. Creo que ha quedado claro todo lo que se quería expresar. Y pues si tienen alguna duda, escríbanla en los foros que tenemos en el curso y la contestaremos a la brevedad. Nos vemos.